nos coloca en una situación en la que no estamos habituados. Yo creo que las entidades como la organización esta, la Fundación Internacional del Mieloma, posibilitan un diálogo diferente entre el médico y el paciente, y esto es lo primero que yo quisiera decir. Nosotros como médicos, y ustedes como pacientes o cuidadores de pacientes con esta enfermedad, estamos habituados a un diálogo que siempre estuvo caracterizado por una asimetría. Y probablemente este tipo de eventos, este tipo de encuentros y asociaciones permitan un mayor entendimiento. Y esta asimetría entre la relación entre el médico y el paciente, para mí, en lo personal, tiene que ver con el deseo, con las ganas. Yo como médico quiero y deseo ser médico y estar en relación con un paciente. Ustedes como pacientes, como personas antes que pacientes, nunca quisieron estar en relación con un médico. Y seguramente sería mucho más divertido que nos conociéramos en una situación social más que profesional. Entonces, encontrar modos en que esta relación se horizontalice, como decía la doctora Corrado antes, Claudia decía que la relación siempre fue muy paternalista y vertical. Este tipo de encuentros seguramente va a posibilitar y va a dar frutos a que esto sea así. Hay muchas situaciones, muchos tratamientos y muchas posibilidades para todos quienes tienen este tipo de enfermedades como las que hoy nos convoca. Se han dicho algunas, los testimonios de ustedes son mucho más importantes que las presentaciones nuestras, y probablemente lo que podamos hacer es que después establezcamos un diálogo un poco más fructífero. Yo creo que va a ser muy bueno escucharlo. Y por eso voy a tratar de tal vez acortar algo de la presentación. A mí me toca hablar de qué es el trasplante de médula ósea, que yo creo que lo correcto es que empecemos a hablar de trasplante hematopoyético, porque no es solamente de la médula ósea. Tengo una serie de diapositivos que probablemente en función de este acortamiento y dinamismo, algunas me salteen. Yo lo que voy a hacer es explicar de qué se trata. Veo que hay algunas caras conocidas que tratamos de hablar de estas cosas en el consultorio. Muchos de los dibujitos que van a ver son esos dibujitos que a veces yo hago en el recetario. Les pido perdón si lo encuentran reiterado, pero es algo de lo más gráfico que intento hacer. Lo primero que les quiero decir a todos es una cosa. Yo me intereso un poco por las palabras y les digo que la palabra es trasplante, no es trasplante. Si ustedes consultan en el diccionario de la Real Academia Española, van a encontrar que lo que hay que decir es trasplante, y que según la definición es acción y efecto de trasplantar o órgano trasplantado. Si alguno busca, como todos ustedes ahora entran en internet, bueno, la Real Academia Española tiene un sitio, ponen trasplante y sale aviso. La palabra no está en el diccionario, o sea que lo que hay que decir es trasplante. Trasplante es una deformación de cómo se dice en inglés, y como se dice en castellano es diferente. Y el trasplante hematopoyético, trasplante de médula ósea, irrumpió en la medicina explosivamente, como la bomba atómica, pero justamente de la mano de las experiencias atómicas que posibilitaron que a partir de la segunda mitad del siglo XX hubiera un desarrollo. No les pido que lean todo, pero el desarrollo fue tan importante que en 1990 el grupo de médicos que estaba liderado por el doctor Donald Thomas en la Universidad de Seattle ganó, el doctor Thomas, el Premio Nobel de Medicina, y fue una de las primeras veces que el Premio Nobel de Medicina se dio a una persona que no hacía una investigación muy básica, sino que eran investigaciones clínicas y ensayos clínicos como estos que tal vez algunas veces se propone a algunos de ustedes participar. A partir de esto, todavía ha habido más avances, pero fue una de las pocas veces en donde un médico clínico, por decirlo de alguna manera, clínico hematólogo, los hematólogos somos clínicos básicamente también, ganó el Premio Nobel de Medicina por una modalidad tan importante como el trasplante hematopoyético. Entonces, cuando hablamos de trasplantes hematopoyéticos o trasplante de médula ósea, empezamos a escuchar que existen los halogénicos, los halógenos, los xenógenos, los xenogénicos, los autólogos, los ingénicos.
Por lo cual yo trato de explicar un poquito cuáles son los tres tipos de trasplante de los que hablamos. Por un lado, el halogénico. El trasplante halogénico se hace con un donante distinto del receptor. Y este donante, en la medida de lo posible, va a ser compatible desde el punto de vista de la histocompatibilidad, HLA. En general, lo que se usa, y después vamos a ver por qué, es un hermano. Luego tenemos los trasplantes singénicos, son muy infrecuentes, porque es cuando ese paciente tiene la suerte extraña de tener un hermano gemelo idéntico, y son muy poco frecuentes de hacer. Y los que más van a escuchar ustedes, que es lo que más se utiliza en el tratamiento del mieloma, es el trasplante autólogo, en donde el donante es el propio paciente. Se saca las células madre, las células de la médula ósea, que pueden estar o en la médula ósea o viajando en la sangre de los pacientes, y este es un trasplante en donde obviamente no hay ningún tipo de rechazo ni fenómeno inmune, porque uno, si se reconoce en general a uno mismo, digamos que es la regla, ¿no? Sacamos esas células madre y las volvemos a inyectar. Entre paréntesis, es divertido entender esto. Hace unos años, cuando mi hijo mayor me preguntó: papi, ¿vos a qué te dedicás? Entonces yo le empecé a explicar qué era lo que hacía, cómo era el trasplante, y le hablaba de las células madre. Me dice: ¿y por qué células madre? ¿Por qué no células padre? Entonces yo me quedé mirándolo y me di cuenta que solamente en castellano hablamos de células madre, y que es probablemente algo cultural que tenemos nosotros, que tiene que ver en dónde se reconoce la herencia, desde dónde la reconocemos. Es decir, nosotros sabemos quién es nuestra madre, el padre es un hijo, ¿no es cierto? Bueno, por algo será así que se transmite la religión judía, por ejemplo, solo por transmisión materna, ¿no es cierto? Bueno, y como ven, la cantidad de trasplantes que se hacen en el mundo es muy alta. Acá vemos cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años, la flechita, cómo fue creciendo esta indicación, y mucho más los autólogos en la medida que se pudo sofisticar la manera en que nosotros sacábamos las células y mejorábamos la calidad y la cantidad de ese inóculo. Pero ¿de dónde lo podemos sacar? Lo podemos sacar de la médula ósea, como explicaban antes, donde queda el caracú. Ahora, viajan también esas células madre y viajan por la sangre, entonces las podemos pescar de la sangre, estimulando adecuadamente, y muchos de ustedes que han atravesado por un trasplante, creo que no debe haber ninguno acá en donde se haya hecho de la médula ósea, porque todos ustedes son probablemente de la generación del trasplante de las células de la sangre periférica. Actualmente también se pueden sacar estas células del cordón umbilical, y últimamente se sabe que también en algunos otros lugares podrían haber células con esta capacidad. ¿Cómo es y de dónde está? Esto lo explicó Dorotea, no voy a ir sobre esto. Les voy a explicar un poco el fundamento de por qué hacemos un trasplante autólogo. ¿Por qué hacemos un trasplante autólogo, por ejemplo, en un mieloma? Cuando ustedes reciben, o cuando alguien recibe quimioterapia porque tiene un mieloma, y grafico el mieloma de esta manera, la quimioterapia va a ir disminuyendo, la flechita no aparece, ahí está, la quimioterapia va a ir disminuyendo el volumen de enfermedad. Pero sabemos que esta quimioterapia, como no es curativa, va a hacer que en algún momento vuelva nuevamente esa enfermedad a surgir. Lo que nosotros sabemos es que la quimioterapia en general es buena para reducir o bajar o, digámoslo, matar células mielomatosas, pero también, lamentablemente, es buena para reducir y matar algunas células que son buenas. No somos muy selectivos con la quimioterapia. Entonces, lo que más se afecta por efecto de la quimioterapia son estas células que están en el caracú, en la médula ósea, las células madre. Y cuando ustedes reciben quimioterapia, cuando alguien recibe quimioterapia, ve que se le empiezan a hacer hemogramas. Bueno, voy a usar esto porque...
hemogramas con cierta frecuencia, encima no veo con los anteojos, con cierta frecuencia. ¿Por qué? Porque tienden a bajar los glóbulos con la periodicidad con la que se recibe la quimioterapia. Y en el momento de los descensos, estos descensos pueden ser críticos, porque si bajan mucho los glóbulos blancos, las personas se ponen en un riesgo de tener infecciones, ya que los glóbulos blancos son fundamentales para defendernos de las infecciones, infecciones que pueden ser potencialmente muy graves. Entonces, este límite de la toxicidad sobre la médula ósea es el límite que nosotros le ponemos a la quimioterapia. Hasta ahí vamos, en tanto no dañemos lo más activo que tiene una persona, para que ustedes lo tengan en mente. En 10 minutos que puedo haber tomado yo de charla, un adulto normal de 70 kilos de peso fabricó 70 millones de glóbulos blancos y más glóbulos rojos todavía. Este mecanismo tan eficiente y tan activo se altera por esta quimioterapia. Entonces nosotros tenemos que tener cierta prudencia. ¿Qué hacemos entonces para el trasplante autólogo? Lo que hacemos es que, si sabemos que hay momentos de rebote cuando uno da quimioterapia, en ese momento de rebote es cuando las células madre suelen salir a la sangre para viajar a repoblar probablemente otros sitios de la médula ósea. Entonces lo que nosotros hacemos hoy en día es, colocamos un catéter en el cuello, que es un tubito que se enhebra en una vena, y se conecta un aparato que es como un gran lavarropa, ¿no? y que en realidad es una centrífuga muy sofisticada. Toma sangre, la centrifuga y devuelve la sangre. Y en esa centrifugación, por el peso y el volumen de los glóbulos, se pueden separar los elementos y nos quedamos con una bolsita, esta bolsita que está acá, llena de células madre, que es lo que nosotros vamos a congelar para guardar, para utilizar en un momento posterior. Entonces, luego viene la etapa del trasplante. Esta es la etapa de la recolección, y la etapa del trasplante se hace ya en una unidad de internación de aislamiento, en donde en la unidad de trasplante se dan dosis muy elevadas de quimioterapia, tan elevadas que la idea es que si queda algo de enfermedad, que podríamos decir esto es el mieloma, desaparezca la máxima cantidad posible luego de estas dosis muy altas de quimioterapia. Pero también sabemos que la médula ósea va a ser afectada también por estas dosis muy altas de quimioterapia, y también va a dejar de funcionar efectivamente. Entonces, esta etapa, que tiene una duración de no más de una semana, llega el momento en que se termina de dar ese día que se conoce como el día cero del trasplante, y lo que se hace es devolver las células madre que estaban congeladas, descongelándolas y pasándolas como una transfusión. O sea, no hay ninguna cirugía acá, el trasplante no implica ninguna cirugía en sí, pero este es el procedimiento en sí que se conoce como trasplante, que se hace el día cero, una vez que ya terminaron de pasar todas estas dosis muy altas de quimioterapia. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, los glóbulos blancos, como ven ustedes, van a caer, y caen al punto más bajo, a cero, y luego, por efecto de estas células que nosotros tenemos en esta bolsita de células madre, van a empezar a subir de a poquito nuevamente hasta llegar a un nivel de seguridad. Durante el periodo en que se tienen los glóbulos blancos muy bajos, independientemente de que estén internados en una unidad de aislamiento, hay complicaciones. Y estas complicaciones muchos de ustedes ya las conocen si atravesaron por un trasplante. Son infecciones que necesitan antibióticos, hay que dar transfusiones de plaquetas, de glóbulos rojos. A veces se dañan las mucosas también y cuesta un poco tragar y alimentarse. Y pueden haber otras complicaciones que no son tan frecuentes, pero que pueden ocurrir también con en distintos órganos. Lo importante es que cuando nosotros ofrecemos un trasplante autólogo hematopoyético,
Se lo ofrecemos a alguien que sabemos que luego de un montón de evaluaciones que nosotros hacemos puede resistirlo efectivamente. Con lo cual, en la mayoría de los centros, el trasplante es un procedimiento que se tolera muy bien. Por supuesto, con determinados niveles de prudencia y con un determinado nivel que está basado en la edad. Ahora, si bien la edad arbitrariamente, como dijo Claudia Corrado, uno dice no más de 65 o no más de 70, de acuerdo al lugar en donde se hace, yo digo que la edad es un número y nosotros no miramos solo los números, sino que miramos cómo están ustedes, cómo están las personas, es decir, porque a veces hay algunas personas de 70 años que están espectacularmente bien y hay algunas personas de 55 años que no están tan bien. Entonces, no solo la edad es el punto de corte, sino lo que representa la biología y lo que la enfermedad ha hecho en esa biología. ¿Y cuánto dura este periodo de recuperación? Entre 2 y 3 semanas. El otro tipo de trasplante es el trasplante halogénico. Y este es un trasplante mucho más complicado, en donde la toxicidad sí es importante y donde uno debe ser todavía mucho más prudente a quién ofrecérselo. Si el mieloma es una enfermedad incurable con los tratamientos convencionales, las pocas curaciones reales que se pueden ver en mieloma han sido comunicadas o relatadas de la mano del trasplante halogénico. ¿Pero en quiénes podemos hacer trasplante halogénico? Bueno, sacamos médula ósea nuevamente, la transfundimos como si fuera un trasplante de estas mismas características, pero ¿por qué es un hermano? Y este dibujito explica por qué es un hermano y no es un padre, porque como es un par de cromosomas en donde está guardada la información de esta herencia de la compatibilidad, en el momento en que se produce un hijo, se dividen los cromosomas y se recombinan. Entonces, entre un papá y una mamá, ¿no? Como está graficado acá, obviamente este es el papá y esta es la mamá, cuando se combinan estas posibilidades, dan 4 variantes, ¿no? Y si fijan ustedes cómo son las letritas que están acá, van a ver que ninguna de estas es igual al papá ni a la mamá. No hay ninguno de estos que están en la serie de la progenie que sean AB o CD. De modo que, ¿dónde vamos a encontrar un donante compatible entre los hermanos? ¿Y cuáles son las posibilidades? 1 en 4. No todos los hermanos van a ser compatibles, solamente un 25%. De modo que no es una posibilidad de tratamiento muy frecuente. Y, por otro lado, el trasplante halogénico sí tiene muchas complicaciones que todos ustedes deben conocer y son como tan numerosas que cuando yo tengo que explicarlo digo, bueno, ¿cómo es la cronología? Y tengo que explicar un poco como el juego de la oca. No sé si ustedes conocen cómo era el juego de la oca. El juego de la oca es un juego medieval lleno de simbologías y una serie de mitos. En realidad es un juego que originaron los caballeros templarios y que se dice que tiene una serie de símbolos ocultos, el juego de la oca, pero si nosotros lo ponemos en una cuestión médica, vemos que en determinados momentos aparece una complicación, se avanza sobre esa complicación, en otro momento aparece otra complicación, se retrocede un poco en la evolución y así se va progresando hasta llegar a los casilleros finales, un poco transitando todas estas cosas que son tan numerosas que no quisiera en este momento relatárselo a todos ustedes. Pero el trasplante halogénico no es una situación sencilla y no se le puede ofrecer a todos los pacientes con enfermedades hematológicas y mucho menos a una enfermedad como el mieloma, en donde la mayoría de los casos tienen una edad que está por afuera de las posibilidades de ofrecer un trasplante halogénico. Pero también es interesante que si el trasplante halogénico cura a algunos pacientes, nos preguntemos cómo lo cura y por qué lo cura. Porque no es solamente por la quimioterapia. Antes se pensaba que la quimioterapia en dosis muy altas o la radioterapia corporal total era lo que curaba a los pacientes. Esto es el régimen de acondicionamiento, tenía un dogma que era que había que crear espacio, tener efecto antileucénico o antimieloma e inmunosupresor.
Y se generaba una situación que se llama quimera, el quimerismo. Y yo siempre digo, ojo, que la quimera, que algunos dicen que es una situación de imposible, en la mitología era una especie de monstruo que tenía cabeza de león, de cabra, cuerpo de dragón, cola de serpiente. Es decir, pasan a ver en una misma persona distintas identidades desde el punto de vista de la sangre y de la inmunología. Y esta situación genera a veces también problemas inmunológicos. Esto yo se los quiero, son las curvas con que los médicos a veces miramos cómo tiene resultado un tratamiento en un grupo de pacientes. Y si nosotros vemos en esta curva cómo el trasplante alogénico en pacientes, por ejemplo, que tenían enfermedades hematológicas malignas diversas, curaba, ven que la tasa de recaída en el trasplante alogénico se mantiene estable. Pero en el trasplante singénico se mantiene estable, pero mucho mayor. Recaían más. ¿Y entonces por qué recaen más? Y el trasplante singénico es lo mismo que el trasplante autólogo. No hay rechazo y encima tiene la ventaja sobre el trasplante autólogo de que no hay contaminación de células malas en lo que nosotros infundimos. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un efecto inmunológico y este efecto inmunológico es lo que hace que el trasplante alogénico sea más efectivo en controlar la enfermedad. De modo que podemos decir que el trasplante alogénico tiene un efecto antineoplásico o antimieloma y es independiente de las drogas que se dan. Que este efecto lo llamamos injerto contra malignidad y se asocia a un efecto que se llama injerto contra huésped y que está mediada por unas células que son conocidas como células T. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que nosotros hemos visto que en el trasplante alogénico actual hay ventajas y hay desventajas. Y la desventaja más importante es que hay toxicidad y que algunos pacientes tienen mortalidad, sobre todo cuando son mayores, a tal punto que el trasplante alogénico se contraindica en mayores de 50 o de 55 años. ¿Qué es lo que pasa? El mecanismo inmunológico que estamos buscando es el mecanismo de tolerancia, y cuando este mecanismo de tolerancia falla, o se produce rechazo o se produce este efecto inmunológico que llamamos efecto de injerto contra huésped. Lo que hemos inventado actualmente, y es lo que se ofrece en los casos poquito con mieloma que llegan a este tipo de trasplante, es el esquema no mieloablativo o mini trasplantes, ¿sí? En donde se da un régimen un poco más suave para que el receptor llegue a este estado de quimerismo de una manera un poco más atenuada. Algunos lo llaman mini trasplantes. Yo digo mini trasplante porque uno piensa en la minifalda y entonces cuando yo iba al colegio secundario, por ejemplo, estaba bien claro. Las chicas no podían tener la pollera por arriba de la rodilla, si no las mandaban de vuelta a la casa. Es decir, por arriba de la rodilla era mini, por abajo de la rodilla es lo aceptable. Esta rodilla nosotros todavía no la encontramos realmente desde el punto de vista de las drogas que tenemos que dar, porque a pesar de que llamamos mini trasplantes, algunos trasplantes, la medicación que damos está lejos de ser muy chiquitita y también tienen toxicidad estos esquemas. De modo que, yo no sé si ustedes vieron la película Austin Powers, que realmente es muy graciosa. En Austin Powers el actor hace en algún momento de villano, que es el doctor malo, el doctor evil, que es todo lo peor que puede tener, y encontró su variante chiquitita, que lo llama mini, ¿no? Entonces yo digo, el mini trasplante también puede ser un mini villano, es decir, no es una solución, pero los dos pueden ser muy malos, o eventualmente los dos podrían ser muy buenos. Entonces, ¿podemos pensar curación en el mieloma múltiple? Probablemente el trasplante alogénico sea una respuesta, pero hay posibilidades para pensar. Entonces, quiero terminar con esta frase que me llamó mucho la atención cuando leí. Ustedes seguramente conocen el texto Alicia en el País de las Maravillas, que tiene una continuación que se llama A través del espejo. En un diálogo que tiene Alicia con la reina, le dice sobre algo que le estaba diciendo, no se puede creer en cosas imposibles. Y la reina le dice, me parece que lo que pasa es que no tuviste mucha práctica. Cuando yo tenía tu edad, siempre intentaba hacerlo media hora al día. A veces creía hasta 6 cosas imposibles antes del desayuno.
Bueno, probablemente haya que practicar. Muchas gracias.